El cielo gris e imponente sobre Chicago reflejaba la seriedad del imperio que había construido, una empresa heredada de mi padre y expandida con mi propio esfuerzo. Yo tenía 34 años, la mujer que veía en el espejo, el orden que había establecido, el poder que ejercía, todo eso me llenaba de un orgullo silencioso, todo estaba en su sitio. Mi hija Lily estaba en su colegio privado, mi marido Mark estaba en la empresa, dirigiendo el departamento financiero desde su amplio despacho en la esquina. Mi vida era como un reloj suizo perfectamente calibrado, precisa, implacable y cerrada a las sorpresas. El tic-tac del reloj de péndulo del pasillo marcaba el ritmo del silencio tranquilo de nuestro apartamento en Gold Coast. La empleada del hogar estaba en la cocina preparando la cena. Estaba a punto de volver a mis documentos cuando sonó el timbre. Una visita inesperada a esa hora fue una nota discordante en mi composición perfecta. Un momento después la empleada entró en el salón. Con una expresión inusualmente nerviosa, «Señora Hayes», dijo dudando, «hay una anciana en la puerta, dice que se llama Ellen, se ve muy enferma, apenas puede mantenerse en pie, dice que no se irá sin hablar con usted. ¿Qué hago?». Fruncí el ceño, nunca veía a nadie sin cita, pero la preocupación en su voz despertó mi curiosidad. Dejé el expediente sobre la mesa de centro y me levanté alisando la bata de seda que llevaba mientras caminaba hacia la puerta. La mujer que estaba en el recibidor no pertenecía a mi mundo, su abrigo era viejo y de color desvaído, pero fue su rostro lo que me detuvo, un rostro surcado por profundas arrugas, pálido como la tiza, la piel bajo sus ojos estaba hundida, sus labios tenían un tono azulado, podía oír el jadeo áspero de su pecho al respirar, una mano se apoyaba en el marco de la puerta para sostener su peso. «¿Usted es Evelyn Hayes?», preguntó con una voz tan débil y seca como hojas arrastrándose sobre el asfalto. «Lo soy», respondí con tono distante. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer intentó tomar aire, pero un ataque de tos cortó el intento. «Mi nombre es Ellen», consiguió decir, «no me queda mucho tiempo. Hija, por favor déjeme entrar, hay una carga que debo entregarle, una verdad que tengo que decir antes de morir». La frase «antes de morir» y la determinación aguda en sus ojos me hicieron dudar, no era una mendiga. En su mirada había el peso más grande que puede cargar una persona, arrepentimiento y necesidad. Me aparté. «Por favor», dije, «pase al salón». Ellen avanzó con pasos lentos y dolorosos. Se sentó en el borde de un sillón de terciopelo como si supiera que no pertenecía allí. Le ofrecí agua, pero la rechazó con un gesto de la mano. «Ya no me entra nada», dijo. Sus ojos estaban fijos en el dibujo de la alfombra oriental. Sus manos apretaban el bolso sobre su regazo. Luego levantó la cabeza y me miró directamente. «Tengo una hija», empezó, «se llama Brenda, tiene 35 años, ha desperdiciado su juventud, su vida, esperando». Escuché en silencio, tratando de entender qué tenía que ver todo eso conmigo, pero una ansiedad sin nombre crecía dentro de mí. «Mi hija ha estado enamorada de un hombre durante años», dijo Ellen con la voz endureciéndose un poco. «Un hombre casado, siempre le mentía, no amo a mi esposa», decía, «me voy a divorciar. Solo estoy esperando a que las cosas en el trabajo se calmen. Durante 9 años, señora Hayes, 9 largos años. Eso es muy triste», dije con cortesía fría, «pero ¿por qué me cuenta esto?». «A mí», Ellen se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy enferma, hija, los médicos dicen que me quedan días. Si muero, ¿quién cuidará de mis nietos? ¿Su padre o mi hija que aún cree sus mentiras? ¿Sus nietos?», pregunté sin poder evitar que mi voz temblara. «Ella tiene hijos con ese hombre». «2», dijo Ellen levantando 2 dedos de la mano derecha como un testigo en un tribunal. «Un niño, Ben, tiene 6 años, y una niña, Isla, tiene 4, lo abrazan cuando viene, pero cuando llega la noche, ese hombre vuelve a su propia casa, con su propia esposa». Sentí un nudo en el estómago, mis manos se volvieron de hielo, porque la historia de vida de una desconocida me ponía tan tensa, porque me costaba respirar. «Ellen», dije intentando mantener firme la voz, «¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Quién es ese hombre?». La anciana soltó un largo suspiro. Abrió su bolso, con la mano temblorosa buscando algo dentro. La compasión en sus ojos me dio más miedo que cualquier otra cosa. Que una desconocida me compadeciera sacudió los cimientos del poder que había construido. «Ese hombre», dijo en un susurro, pero en el salón vacío el susurro resonó como un grito. «Ese hombre es tu marido, Mark». El mundo se detuvo, el tic-tac del reloj desapareció, el murmullo de la ciudad fuera de la ventana se desvaneció, solo quedó un pitido agudo en mis oídos. «Mentiras», dije, la voz ni siquiera parecía mía.
Mark nunca haría eso. Llevamos casados 10 años. Tenemos una hija, dirigimos la empresa juntos. Ellen negó con la cabeza. Ojalá fuera mentira, dijo. Ojalá fuera solo una anciana senil. Pero esta es la verdad. Mark ha estado con mi hija durante 9 años. Estuvo en el hospital cuando nació Ben. Estuvo allí cuando Isla dio sus primeros pasos. Las noches que dice que trabaja hasta tarde. Las veces que dice que tiene una conferencia fuera de la ciudad. Son las veces que está en nuestra casa comiendo en mi mesa. Las noches largas de Mark en la oficina. Sus viajes repentinos fuera de Chicago. Esas horas en las que su teléfono estaba apagado durante reuniones importantes. Todo empezó a encajar en mi mente como las piezas de un rompecabezas monstruoso. Pero no podía ser. Mark, mi Mark fiable y sereno. Sal de aquí, dije poniéndome de pie de un salto, con las piernas temblando. Sal de mi casa, lo estás difamando. Ellen también se levantó con esfuerzo. No se defendió. Simplemente metió la mano en el bolsillo y sacó una fotografía arrugada. La colocó sobre la mesa de centro, justo delante de mí. Mira, dijo con voz cansada, solo mira. He cumplido con mi deber. Ahora puedo morir con la conciencia tranquila. El resto depende de ti. Mis ojos cayeron sobre la fotografía. No quería mirar. Pero era imposible no hacerlo. Era Mark. Llevaba la camisa azul a medida que yo le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Estaba sentado sobre la hierba en un parque. En su regazo había un niño de pelo rizado y a su lado una mujer rubia lo miraba con adoración. Sosteniendo a una niña pequeña, y Mark sonreía. Sonreía con una alegría genuina y relajada que nunca le había visto en galas empresariales ni en reuniones de consejo. Sonreía de una forma en la que nunca sonreía conmigo. La fotografía se me clavó en el estómago con la realidad fría y cortante de la verdad, mientras él encaminaba lentamente hacia la puerta. Yo me quedé paralizada. Esos niños conocen a su padre, dijo justo antes de irse, pero su padre los está escondiendo. Cuando la puerta se cerró, me quedé completamente sola en mi enorme salón. El poder que tenía, el prestigio en el que confiaba, el legado de mi padre, la empresa, todo perdió de repente su significado. Caí de rodillas. El rostro sonriente de mi marido en la foto me devolvía la mirada. 9 años, 2 hijos, y yo había vivido dentro de esta colosal mentira durante años sin notar nada. Las lágrimas aún no habían llegado. El shock fue más rápido que el dolor, pero la fortaleza de confianza dentro de mí se había derrumbado, dejando una oscuridad profunda. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Romper la foto y seguir con mi vida o exigir cuentas por esta traición? Mis dedos temblorosos levantaron la fotografía. Miré la sonrisa de Mark y en ese instante algo dentro de mí cambió para siempre. La foto no era solo un instante congelado en el tiempo. Era un cubo de agua helada arrojado sobre los 10 años de trabajo que había dedicado a construir la vida magnífica que había creado con mis propias manos. Estaba sentada sobre la alfombra cara tejida a mano en medio del salón, sin fuerzas en las rodillas. Mis ojos iban de la imagen de Mark en la foto a la imagen mental de mi socio empresarial perfecto. Cuando mi padre me entregó la empresa, hubo susurros de que una mujer no sobreviviría en el tanque de tiburones del sector inmobiliario de Chicago. No podrá, decían, se derrumbará bajo el peso. Pero yo silencié esos susurros con el sonido de contratos firmados y el rugido de las grúas redibujando el horizonte de la ciudad. Salía de casa antes del amanecer, el taconeo de mis zapatos resonando en los pasillos del ayuntamiento. No solo había heredado un negocio, lo había hecho crecer dejando mi huella en la ciudad. Mark era el pilar más sólido de ese cuadro. Como director financiero tenía las llaves de nuestra tesorería. Mientras yo estaba en el terreno marcando la estrategia y luchando con juntas de zonificación, él se quedaba gestionando los números, reuniéndose con los bancos. Cuando sentía el cansancio en los hombros subía a su despacho en la última planta y él siempre me decía con esa voz calmada: Evelyn, tú estás en primera línea, yo sostengo el fuerte. Resultó que las paredes de ese fuerte eran de arena, listas para derrumbarse con la primera ola. El mismo orden perfecto reinaba en casa. Cuando Lily bajaba a desayunar, Mark doblaba el periódico y le dedicaba toda su atención. En nuestros famosos brunch de los domingos le ponía fruta en el plato y me resumía la agenda de la semana. Para los demás, teníamos una vida envidiable. Mark se sentaba en primera fila en los recitales de piano de Lily, aplaudiendo con los ojos brillantes. El padre ideal, el marido ideal, el ejecutivo ideal. Pero ahora la voz áspera de Ellen resonaba en mi mente rompiendo esa imagen perfecta. Mientras tú creías que trabajaba hasta tarde, había dicho la anciana evitando mirarme. Se estaba calentando junto a un calefactor en nuestro apartamento.
Un recuerdo surgió del invierno pasado durante el cierre de fin de año. Los balances no cuadran, vienen auditorías. Estaré toda la noche en la oficina, había dicho Mark. Cuando le ofrecí enviarle una comida caliente se negó. Resultó que esa noche estaba en el pequeño apartamento de Ellen, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, mientras nuestra calefacción central se activaba al menor frío. Él estaba en un lugar con un radiador que siseaba. A mi yerno le encanta mi lasaña. Había dicho Ellen como si habláramos de una charla familiar normal. No se la come en tu casa, dice que Evelyn no lo sabe, que le da acidez. Pero se come bandejas enteras cuando la preparo. Se me revolvió el estómago. Era cierto. Cuando nuestra empleada hacía lasaña, Mark apartaba el plato con educación. Es demasiado pesada. Cariño, decía, no era su estómago el que la encontraba pesada, era su conciencia. O quizá ya estaba lleno de comerla en esa otra casa. Otra imagen me atravesó la mente. El día de primavera en que Lily ganó un premio en el colegio. Mark estaba a mi lado. Sí, pero... Revisaba el móvil constantemente, inquieto, esperando una transferencia importante. Había dicho. El susurro de Ellen estaba en mi oído. Mi nieta Isa dio sus primeros pasos ese día. Creímos que su padre estaba con nosotros. Pero tuvo que irse de repente. Vino a tu ceremonia. Cuando volvió esa noche la sostuvo durante horas como intentando compensar el momento perdido. Mark tenía dos caras. Una era el director financiero serio y distante con trajes italianos que estaba a mi lado. La otra era él. Hombre de la foto sentado en la hierba con una camiseta vieja abrazando a sus hijos. El hombre que arreglaba el grifo que goteaba en el apartamento de Brenda y subía las bolsas de la compra. Mi Lily conocía a su padre como un poderoso empresario. Para cualquier arreglo en casa llamábamos a un profesional. Mark no cogía ni un destornillador. Pero según Ellen, si se rompía el pomo, Mark lo arreglaba. Si el techo goteaba, Mark subía. Miré la foto otra vez. Esa sonrisa relajada y sin máscara era algo que nunca había visto tras el enorme escritorio de caoba. En el imperio que construyó conmigo podía ser un rey, pero en ese pequeño apartamento, en esa mesa humilde, estaba viviendo la ligereza simple de ser solo un padre, y yo, una de las empresarias más astutas de Chicago, había estado viendo esta obra desde la primera fila durante 9 años. Yo, que conocía cada céntimo y cada coma de las cuentas de la empresa, no había visto esta enorme fortuna de años robados a mi propia vida. Mi director financiero me había estafado no solo dinero, sino la vida. Con dedos temblorosos dejé la foto sobre la mesa de centro, justo al lado del sobregrueso color manila. Cuando Ellen se fue no dejó solo una fotografía, sacó ese sobre de su bolso y lo colocó bajo la foto como un secreto pesado. Tenía los ojos hinchados y la garganta cerrada. Pero la empresaria dentro de mí susurró que ese sobre contenía algo más que devastación emocional. Lo levanté, pesaba, volqué su contenido sobre la superficie de cristal. No eran cartas de amor ni notas románticas. Eran documentos que hablaban mi idioma, números, firmas, extractos bancarios y papeles oficiales. Cogí la hoja superior. Era una fotocopia de los estatutos de constitución del secretario de Estado. La fecha era de 6 años atrás. Se había creado una empresa llamada Apex Consulting and Logistics. El fundador era un nombre que no conocía. Pero mis ojos se fueron a la tarjeta de firmas. Se había otorgado plena autoridad financiera. Mediante un poder notarial amplio a una sola persona, Mark, se me cortó la respiración. Pasé frenéticamente los demás documentos. Eran extractos bancarios, transferencias regulares desde nuestra empresa, el legado de mi padre, hacia esa empresa pantalla. En los conceptos había frases vagas e inocuas que no levantarían sospechas en una auditoría. Servicios de consultoría, pago a proveedor externo, estudio de mercado. Miré las cantidades, 1.000, 3.000, 50.000. A medida que avanzaban las fechas las cifras crecían. Levanté uno a contraluz. La firma autorizando la transferencia era la de Mark, mi director financiero, mi marido, mi compañero de vida. Cada mes había estado desviando dinero de los contratos que yo firmaba, del sudor de los trabajadores de mis obras, gota a gota hacia su propia piscina privada para su otra familia. Un relámpago me atravesó la mente. Recordé la crisis de liquidez del año pasado. Mark frente a mí con expresión preocupada. El mercado está muy ajustado. Evelyn, los cobros van lentos. Tendremos que apretarnos el cinturón. Durante ese tiempo reduje mis gastos personales. Incluso pospuse comprar muebles nuevos. Mientras yo luchaba por mantener la empresa a flote, él vaciaba sus arcas. Ese mercado ajustado era una mentira, una tapadera para el bienestar de Brenda y sus hijos.
Entre los documentos vi una copia de una escritura, un apartamento en un edificio de lujo en Lincoln Park. La propiedad estaba a nombre de la empresa Pantalla. La fecha de compra era solo 2 semanas después de haber pagado la matrícula anual de Lily. Había comprado un hogar cálido y seguro para esa mujer y sus hijos con nuestro dinero. Con el poder de mi empresa, me llevé la cabeza a las manos. Esto no era solo una aventura, era un crimen financiero planificado y sistemático. Mark no solo me había robado la cama y la confianza, me había robado el trabajo, el esfuerzo, había traicionado el legado de mi padre. En ese instante la mujer, destrozada dentro de mí, se silenció, las lágrimas se detuvieron de golpe. Cuando la última se secó en la alfombra sentí la sangre volverse fría, la piedra pesada del pecho se levantó, sustituida por un escudo de hielo. Me puse de pie, ya no temblaba, recogí los papeles con cuidado meticuloso, ordenando los extractos por fecha y colocando arriba el documento de constitución. Los guardé de nuevo en el sobre. Esto ya no era una crisis matrimonial, era un asunto corporativo, y yo era la hija de mi padre. No tenía derecho a derrumbarme. Me enfrentaba a un estafador profesional que me había tomado por tonta y había malversado la empresa, y le daría la respuesta que merecía, no rompiendo platos en la cocina, sino en el idioma que él entendía, documentos y estrategia. Cogí el sobre y fui a mi despacho, introduje el código de la caja fuerte de acero. La abrí y coloqué el sobre al fondo, en un rincón donde nadie, especialmente Mark, lo encontraría jamás. El clic metálico al cerrarla fue el sonido del principio del fin para Mark. Me miré en el espejo del salón, mi rostro estaba pálido, pero la expresión había cambiado, ya no había amor ni decepción, solo una determinación fría e inquebrantable. Cuando Mark volviera esa noche encontraría a su esposa confiada e ingenua, él seguiría su juego, pero desde ese momento el guión lo escribía yo. Antes de que amaneciera, antes de que la neblina gris de la ciudad se levantara, ya estaba en la torre de oficinas. Mi voz no tembló al decirle al guardia nocturno que tenía una llamada internacional temprano. Mientras el ascensor subía en silencio hasta la planta 40 miré mi reflejo en las paredes espejadas. Las ojeras eran oscuras por la falta de sueño, pero la mujer herida había desaparecido. En su lugar había una guerrera decidida a proteger el legado de su padre. Cerré la pesada puerta del despacho sin encender las luces. Solo el resplandor amarillo de la lámpara iluminaba la sala. Me senté al ordenador, introduje la contraseña maestra que ni el jefe de informática conocía, una clave que mi padre me había enseñado años atrás por si acaso. La pantalla brilló con luz azul. Ahora veía el sistema como una radiografía. Los papeles de Ellen eran solo un hilo. Ahora tiraría de él para ver cuán grande era el nudo. Me adentré en el software contable. En la barra de búsqueda escribí Apex. La lista que apareció me dejó sin aliento. Cientos de transacciones que se remontaban no solo a unos pocos años, sino mucho más atrás. Servicios de consultoría, apoyo logístico, anticipos de estudios de mercado, todo escondido bajo encabezados corporativos impecables. Pero al entrar en los detalles la verdad era brutal. Abrí una factura, la fecha era julio del año pasado, aquellos días asfixiantes en los que la liquidez estaba estrangulada. Cuando yo luchaba por conseguir una línea de crédito para pagar nóminas, ese mes Mark había hecho una transferencia enorme a la cuenta de Apex Consulting. El concepto decía, fondo de emergencia. ¿Qué emergencia? Probablemente el alquiler de Brenda o el campamento de verano de los niños. La mano que sostenía el ratón temblaba, pero no me detuve. Abrí cada factura, cada extracto, los copié a un disco duro externo cifrado. Mark creía haber borrado el rastro, pero cada paso digital dejaba una huella imborrable. Había estado drenando las venas de la empresa mientras me sonreía diciendo, ten paciencia, Evelyn, saldremos adelante. Resultó que no éramos nosotros quienes necesitábamos salir adelante. Él ya había lanzado su propio bote salvavidas. Cuando se acercaban las 8 de la mañana oí pasos en el pasillo. Personal de limpieza. Cerré la pantalla, guardé el disco en el bolso y abrí un archivo cualquiera. La puerta se abrió sin llamar con esa seguridad familiar. Era Mark. Buenos días, cariño, dijo alegremente sosteniendo 2 cafés. El aroma de su colonia cara, que antes me reconfortaba, ahora me provocó náuseas. Estás aquí temprano, imaginé que te encontraría aquí si no estabas en casa. Dejó un café frente a mí, su traje azul marino impecable, la corbata perfectamente anudada, su rostro tenía la calma irritante de un hombre con la conciencia limpia. Buenos días, dije cerrando el archivo, ni siquiera notó el tono helado, tenía trabajo atrasado. Mark se sentó en el borde del escritorio.
justo al lado del ordenador donde acababa de documentar su robo. Te exiges demasiado, Evelyn, dijo con tono cariñoso tocándome el hombro. El contacto me quemó, pero no me aparté. Deja que yo me encargue de estos detalles. Las finanzas son cosa mía, tú céntrate en el panorama general. Por supuesto que te encargarás, dije mirándolo fijamente. Eres muy bueno haciendo que todo parezca correcto. Mark sonrió creyendo que era un cumplido. En ese momento su teléfono vibró en el bolsillo. Lo cogió y su expresión cambió por una fracción de segundo. La máscara profesional cayó dejando ver una mirada más suave, privada y ligeramente culpable. Lo siento. Cariño, proveedor importante, dijo, pero mentía. Cuando hablaba con proveedores fruncía el ceño y su voz se volvía firme. Ahora sus ojos estaban blandos. No salió del despacho. Se acercó a la ventana dándome la espalda y contestó. Su voz era baja, pero cada palabra se oía en el silencio. Vale, susurró, sé que es difícil. Solo un poco más. Ten paciencia. Lo estoy arreglando todo. Te prometo que valdrá la pena. Su espalda encorvada y el tono apaciguador me permitían sentir la desesperación de la mujer al otro lado. Brenda seguramente lo llamaba por un problema con los niños o para saber cuándo sería completamente suyo, y Mark volvía a venderle esperanza. Solo un poco más, decía, un poco más hasta haberme desangrado por completo, hasta vaciar la empresa y escapar a la nueva vida que había construido. Todo va según lo planeado, dijo Mark al teléfono con la voz aún más baja. Solo un poco más de tiempo, colgó y se giró hacia mí. Lo observé con una mezcla de asombro y asco mientras en un solo segundo cambiaba la expresión y se ponía la máscara del marido fiel y del socio fiable. Era un problema con un envío, dijo encogiéndose de hombros. Pero ya lo resolví. Seguro que sí, respondí. Tus planes siempre salen perfectos. Mark dio un sorbo a su café. Bueno, voy a mi despacho. Cheques que firmar, dijo mientras se dirigía a la puerta. Lo vi marcharse silbando. Pensaba que lo tenía todo bajo control. Calmaba a Brenda con paciencia y a mí con confianza, pero no sabía que el disco duro en mi bolso era el punto de no retorno, y que el proceso de usar esas pruebas ya estaba en mis manos. Coloqué el disco duro externo sobre el escritorio frente a Arthur, entre montones de expedientes. Estábamos en el despacho silencioso y aislado del contable de confianza de mi padre, un hombre cuyo pelo se había vuelto gris en esta profesión. El sol de última hora se filtraba por la ventana e iluminaba motas de polvo en el aire, pero el ambiente en la habitación era pesado como el plomo. Necesito que mires esto, Arthur, dije manteniendo el tono helado, solo míralo y dime que me equivoco, que estoy siendo paranoica. Arthur se bajó las gafas de montura gruesa por la nariz y conectó el disco a su ordenador. El silencio se rompía solo por el clic de las teclas y por sus respiraciones profundas y preocupadas. Los minutos se estiraron como si fueran horas. Yo estaba sentada en el borde de la silla, con las manos entrelazadas en el regazo, no como una acusada esperando un veredicto, sino como una jueza a punto de dictarlo. Por fin Arthur se recostó. Tenía el rostro ceniciento, se quitó las gafas, las dejó en la mesa y se frotó la cara con una mano temblorosa. Evelyn, dijo con la voz quebrada. Lo que estoy viendo aquí no es solo una irregularidad, querida, es un ataque directo a los cimientos de la empresa. ¿Cuánto? Pregunté. Necesitaba saber la cifra, escuchar el precio de su traición hasta el último céntimo, muchísimo más de lo que imaginas, dijo señalando un gráfico en la pantalla. No son solo transferencias de efectivo, es evasión fiscal, facturación fraudulenta, malversación. Mark desvió casi el 30% de los activos líquidos de la empresa hacia esta sociedad pantalla. Pero hay algo peor, que puede ser peor. Arthur me miró con compasión. Hay documentos que falsificó con tu firma, Evelyn, en algunas resoluciones del Consejo, sobre todo las de instrumentos de deuda de alto riesgo. Aparece tu nombre. Comprobé las fechas. Esos días tú estabas en una feria internacional o de vacaciones con Lily. Este hombre lo planeó todo. No solo se estaba llenando los bolsillos, estaba construyendo un plan de escape para que el crimen recayera sobre ti, para mandarte a prisión. Esa frase aniquiló el último resto de piedad que me quedaba, esa voz ingenua susurrando. Quizá haya una explicación. Mark no solo me había engañado, estaba dispuesto a arrojar a la madre de Lily, a la guardiana del legado de mi padre, y a mi propia libertad, al fuego. Estaba listo para ofrecerme como un cordero sacrificial para asegurar el futuro de esa mujer, Brenda, y de sus hijos. Me levanté. El temblor en mis piernas de aquella mañana había desaparecido, sustituido por una furia fría que me recorría las venas y me mantenía recta como una vara.
Pero era una calma, una determinación inamovible enfocada en el resultado. Esto no iba de venganza, iba de la ejecución silenciosa y limpia de la justicia. ¿Qué hacemos?, preguntó Arthur, con la preocupación palpable. ¿Vamos a la policía? No, dije con tono absoluto. Si vamos a la policía ahora, Mark lo convertirá en una disputa doméstica. Mi esposa está teniendo un ataque de celos. Está inventando acusaciones, lo alargará, destruirá pruebas. Moverá el dinero al extranjero. Tenemos que cogerlo desprevenido, indefenso. Saqué el teléfono del bolso y llamé al abogado principal de la empresa, James Miller. James, dije cuando contestó, con una voz tan plana y sin emoción que parecía que hablaba del tiempo. Hay una emergencia. Estoy en el despacho de Arthur. Te necesito aquí de inmediato. Y trae todos los borradores necesarios para destituir a un miembro del consejo por mala conducta grave e incumplimiento del deber fiduciario. Y también la documentación para solicitar una orden temporal que congele todas las cuentas de la empresa. Corté sus preguntas confusas con respuestas breves y colgué. Caminé hasta la ventana. Fuera el tráfico de la tarde en Chicago ya había empezado. Las luces rojas de los coches parecían una advertencia del final que se acercaba para Mark. ¿Cuál es tu plan, Evelyn?, preguntó Arthur, y en sus ojos la preocupación dio paso al respeto. Volví a la mesa y miré las copias de las pruebas criminales. Cogí un bolígrafo rojo y tracé una línea dura sobre una partida con mi firma falsificada. El plan es este, dije, formulando cada palabra como una jugada de ajedrez. Mark no sospechará nada. Voy a decirle que hemos conseguido una oportunidad de inversión enorme, una alianza extranjera que cambiará el futuro de la empresa. Convocaré una reunión extraordinaria del consejo, diciéndole que estarán los nuevos interesados y sus abogados. Él pensará que la reunión es para darle más poder, quizá incluso para darle la mitad de la empresa. Entrará en esa sala como un rey borracho de su propio triunfo. Arthur inspiró hondo, y luego, terminé entrecerrando los ojos. Cuando cruce esa puerta no lo recibirá su esposa enamorada, lo recibiré yo como fiscal con todas las pruebas en la mano. No habrá champán en la mesa, habrá estos documentos y denuncias, no tendrá dónde huir, le quitaré su reputación, su dinero, el paraíso falso que construyó, todo, en un solo movimiento. Esto no es un divorcio, Arthur, es una limpieza corporativa. Al salir del despacho ya no era una mujer de luto, me estaba preparando para ejecutar una decisión, y no había vuelta atrás. Cuando Mark llegara a casa esa noche, yo le sonreiría, le serviría la cena y le preguntaría, ¿qué tal tu día, cariño? Mientras él me mentía yo estaría contando los días. Su último día se acercaba, y cuando cayera en el pozo que él mismo había cavado, yo simplemente miraría. La pesada puerta de roble de la sala de juntas estaba cerrada, pero la tensión parecía filtrarse por las paredes. Yo estaba sentada en la cabecera, en la silla de cuero que mi padre había ocupado durante años. A mi derecha estaba nuestro abogado corporativo, James Miller, a mi izquierda, nuestro contable Arthur. Enfrente de ellos estaban los otros dos miembros del consejo. Nadie hablaba. Los únicos sonidos eran el zumbido bajo de la ventilación y el latido de mi corazón en los oídos. En el centro de la mesa yacía el grueso archivador negro que contenía la caída de Mark. Mis manos estaban apretadas bajo la mesa, clavándose en las palmas. Pero mi cara era una máscara sin emoción. La mujer dentro de mí quería gritar, llorar. La presidenta por fuera era una estatua de hielo. La puerta se abrió. Entró Mark. Llevaba esa sonrisa segura, irritante y familiar. Su caminar decía, esto lo tengo. Se abotonó la chaqueta, miró alrededor y asumió que aquello no era una trampa, sino un reconocimiento a su éxito. Hola a todos, dijo alegre. No esperaba tanta gente. Evelyn, ¿dónde están los inversores extranjeros que mencionaste, o es una sorpresa? Sacó una silla y se sentó justo enfrente de mí, mirándome a los ojos como un niño buscando aprobación. Un dolor ardiente me atravesó el pecho al pensar en apagar la luz de esos ojos. No hay inversores, Mark, dije. Mi voz era tan plana y fría que la temperatura de la sala pareció bajar. La sonrisa de Mark se congeló. ¿Cómo que no? Dijiste por teléfono que era una oportunidad enorme. La oportunidad se acabó, lo interrumpí. Esto es un ajuste de cuentas. Estiré el brazo y empujé el archivador negro con fuerza hacia él. Se deslizó por la mesa y se detuvo justo delante de sus manos. Ábrelo, ordené. Mark miró de mí a James y luego a Arthur, que tenía la vista clavada en la mesa, incapaz de sostenerle la mirada. Por fin captó la tensión. Con un leve temblor levantó la tapa.
Arriba estaban los documentos de constitución de Apex Consulting y un desglose detallado de las transferencias. Sus ojos recorrieron las páginas. El color se le fue del rostro segundo a segundo. El hombre vibrante, seguro y enérgico desapareció. Sustituido por una máscara gris, envejecida y aterrada, tenía los labios secos. ¿Qué es esto?, balbuceó, con una voz que ya no retumbaba. Ese es tu expediente criminal, Mark, dije sin apartar la mirada. Es el registro de los millones que desviaste de las cuentas de la empresa a tu propia sociedad pantalla, las facturas falsas, los gastos fraudulentos, y lo más importante, cogí otro papel y lo levanté, los acuerdos de préstamo que falsificaste con mi firma. Mark se puso en pie de golpe tirando la silla con un estruendo que retumbó en la sala. Evelyn, esto es absurdo. Todo es un malentendido. Puedo explicar esa empresa. Era una estructura para nuestras inversiones discretas, para ventajas fiscales. Eso no es verdad, dije, y por primera vez se me quebró el control en la voz. Pero me recuperé al instante, me incliné sobre la mesa. Esa empresa es para tu otra familia, Mark, para Brenda y para tus hijos. A Mark se le cayó la mandíbula. Escuchar el nombre de Brenda fue el golpe final. El terror puro le llenó los ojos. Ya no quedaba espacio para negar, para excusas, para mentiras. Todo su mecanismo de defensa se derrumbó. Tú lo sabes, susurró. Lo sé todo, dije. Los 9 años, los 2 hijos, la casa que les compraste con mi dinero, el paraíso falso que construiste con mi trabajo, con el legado de mi padre. Lo sé todo. Mark se agarró a la mesa como si no pudiera sostenerse. Dio un paso hacia mí. Evelyn, escúchame. Te juro que te quiero. Ella fue solo un error. No supe cómo salir. El dinero, iba a devolverlo. Te juro que pensaba devolver cada céntimo. James intervino, con una voz que cortó el aire. Como un cuchillo, señor Hayes, desde este momento se le revoca toda autoridad de firma en la empresa. Hemos presentado una denuncia penal ante la Fiscalía por fraude agravado, falsificación e incumplimiento del deber fiduciario, y este es su aviso de despido. James deslizó un documento hacia Mark. Mark ni lo miró. Tenía la vista clavada en mí, suplicando. Evelyn. No, rogó. Vas a mandarme a prisión. Vas a mandar al padre de Lily a prisión. ¿Cómo se lo explicarás a nuestra hija? Esa frase avivó el fuego dentro de mí. Su intento de usar a Lily fue la prueba final de su cobardía. El padre de Lily debía ser el hombre que protegiera a esta empresa y a su familia. Dije tragándome el nudo en la garganta. Tú no eres ese hombre. Lo que hiciste es un crimen, Mark, y ahora vas a salir por esa puerta que tanto te gusta. Seguridad te escoltará abajo. Ni siquiera se te permitirá recoger tus cosas personales. Mark miró alrededor. Arthur seguía con la cabeza baja. Los demás miembros del consejo lo miraban con asco. No había escape. Se le hundieron los hombros. El orgulloso director financiero se encogió, se marchitó y desapareció. No puedes hacer esto, dijo con voz débil. Pero ni él mismo lo creía. Ya lo he hecho, dije, sin decir nada más. Se giró y avanzó arrastrando los pies hacia la puerta. Justo antes de salir se detuvo y me miró por última vez. ¿Había arrepentimiento en esa mirada o rabia por haber sido descubierto? No lo supe. Cuando la puerta se cerró, volvió el silencio. Enhorabuena, señorita Hayes, dijo James en voz baja. Hizo lo correcto. Asentí. Por fuera yo era una empresaria victoriosa y poderosa. Había salvado la empresa y despedido al traidor. Pero bajo la mesa, donde nadie lo veía, mis manos seguían temblando con violencia. En algún lugar dentro de mí se celebraba el funeral de mi marido de 10 años, de mi juventud, de mis sueños. Se había hecho justicia. Pero dolía mucho más de lo que jamás habría imaginado. Apenas 2 horas después de que seguridad escoltara a Mark fuera del edificio, luces rojas y azules parpadearon sobre el pavimento frente al rascacielos. Desde la ventana de mi despacho en la planta 40 vi a la multitud diminuta como hormigas. Sobre el asfalto gris de Chicago se abrió la puerta de un coche policial sin distintivos. El hombre del que yo antes tomaba el brazo para asistir a galas. El padre de mi hija, fue conducido hacia el vehículo por 2 agentes de paisano. Con las manos esposadas delante, no levantó la vista. Él. Mark orgulloso y seguro ya no existía. Era solo una sombra encorvada. La puerta se cerró de golpe y se lo llevaron en silencio. Sin sirenas, miré mi reflejo en el cristal. No lloraba. Sentía los lagrimales secos, solo un cansancio profundo y una extraña sensación de alivio. Nuestro abogado, James, entró cuando caía la noche. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata, la fatiga de una larga batalla en su rostro. El juez emitió la orden de arresto. Señorita Hayes, dijo, las pruebas son
Abrumadoras. Se le ha denegado la fianza por riesgo de fuga y por posibilidad de manipular pruebas. Lo trasladarán esta noche a la cárcel del condado de Cook. Condado de Cook, repetí, muros fríos, barrotes de hierro. Mark era un hombre de alta cocina y sillones mullidos. No podía imaginarlo sobreviviendo ni una noche allí, pero no sentí piedad. Tomó esa decisión el día que falsificó mi firma, el momento en que creó esa sociedad pantalla. Hemos solicitado una orden de silencio, continuó James, pero Chicago es un pueblo pequeño en algunos sentidos. Los rumores ya están empezando, tu teléfono no va a parar de sonar, los bancos, los proveedores, todos van a entrar en pánico. Tenía razón, el mundo empresarial de Chicago era despiadado. En cuanto alguien tropezaba, daban vueltas como tiburones. El teléfono sobre el escritorio vibraba sin parar, lo cogí y lo apagué. Sin pánico, James, dije, el barco no se hunde, solo hemos tirado el peso muerto por la borda. Mañana por la mañana todos lo entenderán. A la mañana siguiente reuní a todos los empleados en la sala principal de conferencias. Había susurros, miradas ansiosas, corrillos en las esquinas. Cuando entré se hizo silencio. Llevaba un traje negro sencillo y poderoso. El maquillaje era mínimo, pero me erguía más que nunca. Subí al atril. A ver. Empecé, con una voz clara y firme que resonó por la sala. Parte de lo que habéis oído es cierto. Se ha descubierto una violación grave de confianza y un delito financiero dentro de nuestra empresa. La persona que cometió este delito fue, por desgracia, nuestro director financiero, el señor Mark Hayes. Hemos roto relaciones con él y el proceso legal ya ha empezado. Un murmullo recorrió la sala, pero levanté una mano para callarlos. Miré sus rostros. Una joven de contabilidad tenía lágrimas en los ojos. El veterano del correo se retorcía las manos nervioso. Tenía que darle seguridad. Sin embargo, continué elevándola voz. Esta empresa no depende de individuos. Esta empresa se sostiene sobre la visión de mi padre, mi trabajo duro y vuestro sudor. Se ha abierto un agujero en nuestras finanzas. Sí, pero ya lo hemos tapado. No vamos a abandonar el barco. Vuestras nóminas se ingresarán a tiempo. Nuestros proyectos no se retrasarán. No permitiré que el sustento de nadie esté en riesgo. ¿Estáis conmigo? Hubo un silencio breve y tenso, y entonces, desde el fondo, un aplauso débil, luego otro, y otro. El aplauso fue un voto de confianza. En ese momento sentí que, para ellos, yo ya no era la esposa engañada y víctima, sino la jefa que estaba gestionando una crisis. Desde ese día mi vida cambió por completo. Después de dejar a Lily en el colegio, iba a la oficina y trabajaba hasta medianoche. Arthur y yo nos metimos en los rincones más profundos de las cuentas, rastreando cada hueco que Mark había cavado, cada céntimo que robó. Lo más duro fueron las reuniones con los bancos. Veía en los ojos de aquellos banqueros serios de traje gris esta mujer no puede con esto. Pero no me eché atrás. Extendí mis carpetas sobre la mesa. Estoy aquí, les dije a cada uno, no he huido. Respondo por nuestras deudas, dadme tiempo y os devolveré hasta el último céntimo. Pero si cerráis el grifo ahora, perdemos todos. La determinación en mi voz, los genes empresariales que heredé de mi padre. Funcionaron, retrocedieron, ampliaron plazos y aceptaron planes de reestructuración. Por las noches, cuando la oficina estaba vacía, a veces miraba las pilas de expedientes sobre mi escritorio y me estremecía. Estaba sola, no había un marido en casa esperándome, nadie con quien compartir el día, pero esa soledad ya no daba miedo. Había conocido mi propia fuerza, no era solo esposa o madre, era una luchadora. Una noche, trabajando en el escritorio, miré las luces de Chicago. La ciudad era la misma, pero yo había cambiado. Mark estaba en la cárcel pagando su precio. Yo estaba aquí fuera reconstruyendo mi libertad y mi reputación con mis propias manos. Estaba cansada, sí, pero llevaba la cabeza alta, y eso lo valía todo. El timbre insistente del teléfono cortó el silencio entre las pilas de expedientes como un cuchillo. Era un número fijo desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo en el estómago me dijo que no era publicidad. ¿Es Evelyn Hayes?, preguntó una voz formal y distante. Llamamos del Northwestern Memorial Hospital. Una paciente llamada Ellen Miller ha ingresado en urgencias. Su estado es crítico. Encontramos su tarjeta de visita en una vieja cartera dentro de su bolso. Era el único número de contacto. Debió llevarse la tarjeta que dejé sobre la mesa de centro aquel día al irse. Voy para allá, dije sin pensarlo. Agarré mi abrigo y salí corriendo como si llevara horas buscando una excusa para escapar de la oficina asfixiante. El olor agudo a desinfectante llenaba los pasillos del hospital.
Un médico me recibió fuera de la unidad de cuidados intensivos. Cuando vi a Ellen. Tras el cristal entendí que solo quedaba una sombra de la anciana que había ido a mi casa, se perdía entre las sábanas blancas. Cuando me dejaron entrar me acerqué a su cama, tenía los ojos medio abiertos, una sonrisa tenue y dolorida se dibujó en sus labios al verme, me incliné, estaba claro que luchaba por respirar, lo oyó, susurró Ellen. Y cada palabra parecía arrancarle un pedazo de pulmón. Cuando Brenda se enteró de que arrestaron a Mark, cuando los abogados llamaron a la casa, supo que yo había hablado contigo, tragó saliva, una lágrima se deslizó hasta la almohada, se volvió loca, señora Hayes, continuó, era como una mujer poseída, tú hiciste esto, me arruinaste la vida, lo entregaste, me gritó, estando yo enferma, y me echó a la calle en mitad de la noche, no tengo una madre como tú, me dijo, vete a morir donde quieras, se me heló la sangre. Que una hija arrojara a su madre moribunda a la calle. El mundo de mentiras que Mark había creado también había envenenado a Brenda. Arrancándole la humanidad, estaba tan obsesionada con Mark y con su futuro falso que veía a su propia madre, la que dijo la verdad, como enemiga. Ellen intentó levantar la mano temblorosa, yo se la tomé, estaba helada, no estés triste, dijo al ver el horror en mi cara, mi trabajo ya está hecho, he soltado mi carga, al menos no me muero como cómplice de esa mentira. Llevando el peso de esa complicidad, con eso me basta, por mis nietos, no crecerán dentro de esa mentira, sus ojos se cerraron. Despacio, su pecho se elevó una última vez en un suspiro profundo y luego cayó. El pitido rítmico del monitor se convirtió en un tono largo y agudo. Ellen Miller había pagado el precio de su gran acto de valentía en los últimos días de su vida siendo rechazada por su propia hija. Pero se había salvado del pantano, una paz profunda, desafiando todo el dolor. Se instaló en su rostro. Cuando salí del hospital el aire frío de la noche de Chicago me golpeó la cara, subí al coche pero no pude arrancarlo, apoyé la frente en el volante, las palabras de Ellen en mi salón resonaban en mi mente, si muero, ¿quién cuidará de mis nietos? Ben e Isa, Mark estaba en prisión, Brenda era una mujer furiosa que había perdido el control hasta abandonar a su propia madre, ¿qué culpa tenían los niños en todo esto? Su padre era un criminal, su madre había perdido el juicio. Estaban destinados a quedar enterrados bajo esos escombros, a perderse en esa casa oscura. A la mañana siguiente, en la oficina, llamé a Arthur a mi despacho. Sobre mi mesa estaban los documentos que había logrado conseguir sobre la matrícula escolar de Ben e Isa. Arthur, dije con voz firme, necesito que gestiones una transacción muy delicada. Esto no pasará por las cuentas de la empresa, se financiará desde mi cuenta personal. Arthur examinó los papeles. Se detuvo al ver los nombres y me miró por encima de las gafas. Evelyn, estos son, sí, dije sin dejarlo terminar, son hijos de Mark, pero también son el legado de Ellen. Pero Evelyn, esa mujer, Brenda, jamás aceptaría esto. Montará un escándalo si se entera de que los estás ayudando. Nunca se enterará, dije. Los pagos se harán a través de una fundación educativa anónima, bajo el nombre de una beca por mérito o un fondo de apoyo educativo. Hablarás personalmente con el director del colegio, pero no usarás mi nombre. Dirás que proviene de un filántropo, su matrícula, el transporte, las comidas, los uniformes, el material escolar, todo quedará cubierto hasta que se gradúen en la universidad. Arthur se recostó en la silla, atónito. ¿Por qué?, preguntó. Son los hijos del hombre que te hizo esto. Me puse de pie y miré por la ventana hacia la ciudad. Porque la justicia no consiste solo en castigar a los culpables, Arthur. También consiste en proteger a los inocentes que dejan atrás. Esos niños ya crecerán sabiendo que su padre es un ladrón y que su madre está ciega. No deberían tener que luchar también contra la pobreza y la ignorancia. La única forma de salvarlos de esa casa, de esa mentalidad, es la educación. Tras un largo silencio, Arthur asintió con los ojos húmedos. Estoy orgulloso de ti, querida, dijo, tomando los expedientes y saliendo. Ese día se pagaron los gastos escolares de Ben e Isa. Brenda probablemente pensó que era un golpe de suerte. Quizá ayuda de algún viejo contacto de Mark. Nunca conocería la verdad. Nunca sabría que la mano que pagaba su educación, que salvaba su futuro, pertenecía a la mujer a la que su pareja había traicionado. Esto no era mi venganza, esto era mi victoria, una victoria silenciosa, sin alardes y honorable. El sonido de mis tacones sobre el mármol frío del juzgado del condado de Cook marcaba un ritmo, no de huida, sino de un final definitivo. Nuestro abogado James y mi contable Arthur me esperaban junto a la pesada puerta de la sala.
James tenía la seriedad profesional en el rostro. La mirada de Arthur mostraba un orgullo paternal. ¿Estás lista?, preguntó Arthur en voz baja. Más que nunca, respondí, y la claridad de mi voz cortó el silencio del pasillo. Meses de investigaciones, análisis de expertos y preparativos nocturnos me habían traído hasta ese momento. Cuando entramos en la sala, Mark estaba sentado en la mesa del acusado entre dos alguaciles. Era la primera vez que lo veía desde la noche de su arresto. El hombre seguro de sí mismo, con trajes italianos impecables, capaz de resolver cualquier problema, había desaparecido. La chaqueta que llevaba parecía grande para sus hombros, su rostro estaba gris, el blanco de su cabello se notaba más. Al verme levantó la mirada, un destello de esperanza, quizá buscando piedad, cruzó sus ojos, pero se encontró con mi voluntad de acero. El juez revisó el expediente por última vez. Los gruesos archivadores sobre su estrado eran los ladrillos del imperio de mentiras que Mark había construido, la sociedad pantalla Apex, las facturas fraudulentas, los documentos falsificados con mi firma, los millones transferidos a cuentas en paraísos fiscales, todo estaba ahí. El informe forense había confirmado sin lugar a dudas que las firmas eran falsificaciones. No quedaba ni una sola rendija para que negara o se escondiera. Acusado Mark Hayes, dijo el juez, y su voz resonó en la sala. Tiene una declaración final. Mark se levantó, con las manos entrelazadas delante. Desde donde estaba podía ver cómo le temblaban las rodillas. Empezó, con la voz quebrada, se aclaró la garganta. Solo lo siento, no pudo decir nada más. No pudo decir por mi familia, porque toda Chicago ya sabía para qué familia había estado robando. El juez nos pidió que nos pusiéramos en pie mientras se preparaba para dictar sentencia. En ese instante el tiempo pareció detenerse, mi corazón golpeaba contra las costillas, pero no cedí en mi postura. El tribunal ha alcanzado un veredicto, comenzó el juez, y las palabras cayeron como un silencio pesado sobre la sala. Dictó sentencias separadas por fraude agravado, falsificación y quebrantamiento de confianza. A medida que enumeraba los años por cada cargo, los hombros de Mark se hundían más, como si un peso invisible lo aplastara. La condena total significaba que pasaría los años más productivos de su vida entre rejas. Además se le ordenó devolver íntegramente a la empresa todo el daño, con intereses. Cuando los alguaciles lo sujetaron por los brazos, se giró para mirarme una última vez. Ya no había súplica en sus ojos, solo derrota absoluta. Estaba pagando el precio de subestimarme, de ver a una mujer solo como esposa, ignorando su identidad como socia, su inteligencia. Yo no miré cómo se lo llevaban por la puerta, me volví hacia el juez y bajé la cabeza ligeramente en señal de respeto. Fue un saludo, no a la venganza, sino a la justicia. Al salir del juzgado, el famoso viento cortante de Chicago nos recibió, pero el frío se sintió bien, como si me lavara la tensión del rostro. Había algunos reporteros de negocios esperando. La historia ya se había filtrado, pero no obtuvieron el titular de la esposa llorosa y victimizada que buscaban. En su lugar se encontraron con una directora ejecutiva poderosa, que había entregado personalmente a la justicia al hombre que robó su empresa, gestionó la crisis y evitó que el barco se hundiera. James se colocó a mi lado sonriendo mientras guardaba su maletín. Enhorabuena, señorita Hayes, dijo. Fue un proceso increíblemente difícil, pero lo manejó a la perfección. A partir de esta mañana, las acciones de la empresa están subiendo. El mercado ha recuperado la confianza en respuesta a su transparencia y determinación. Todos hablan de su liderazgo. La limpieza está hecha, James, dije inspirando hondo. Hemos limpiado la casa. Arthur me abrió la puerta del coche. ¿Y ahora qué, querida? ¿Querrás descansar un poco? Quizá. Me puse las gafas de sol y miré hacia el horizonte de rascacielos. No voy a descansar, Arthur, dije, vuelvo al trabajo. Tengo contratos que firmar, una empresa que hacer crecer y una hija que criar. Mientras el coche se alejaba, vi el juzgado hacerse pequeño en el retrovisor. Ese edificio se había tragado mi pasado, mis decepciones y a Mark, pero no me había tragado a mí. Al contrario, me había forjado en acero. Cogí el teléfono y llamé a mi asistente. Adelanta la reunión del consejo de mañana por la mañana, dije con voz firme, y quiero todos los informes del departamento financiero sobre mi escritorio. Empieza una nueva era. Sabía que Chicago estaba mirando. Y lo que verían no sería una mujer rota, sino una líder alzándose de las cenizas. Se había hecho justicia. Ahora tocaba seguir con la vida, no desde donde se quedó, sino desde donde debía estar, más fuerte que nunca.
la mañana en que mandé retirar la placa de latón con el nombre de Mark de la puerta de su antiguo despacho. Todos en la empresa entendieron que los cambios no eran solo cosméticos. Mandé vaciar la sala por completo, las sillas de cuero sombrías, el ostentoso escritorio de caoba y las pesadas cortinas de terciopelo que tapaban las ventanas, lo tiré todo. En su lugar encargué una sala moderna de reuniones con paredes de cristal, transparente y llena de luz. Desde ese momento no habría más susurros tras puertas cerradas. No habría más cuentas secretas en esta empresa. Todo sería tan claro como esas paredes. Mi revisión semanal con nuestra nueva directora financiera, una mujer llamada Sarah Jenkins, era la prueba más concreta de ese nuevo orden. Sarah era una veterana. Disciplinada, sin tonterías, cerca de la jubilación, obsesionada con que cada céntimo del balance encajara. El informe que puso delante de mí no tenía zonas grises ni signos de interrogación. Señorita Ayes, dijo Sarah ajustándose las gafas, nuestro flujo de caja ha mejorado un 20% en el último trimestre. Tras recortar gastos innecesarios y eliminar esos pagos a aquella otra empresa, incluso tenemos presupuesto para nuevas inversiones. La reestructuración de la deuda también está completa. Los bancos nos han quitado de la lista de clientes de alto riesgo. Bien, dije cerrando el expediente. Distribuiremos una parte de ese presupuesto como bonificaciones al personal. Sarah, quiero que todo el mundo sepa que es la tripulación, no solo el capitán, quien salva el barco. La lealtad debe ser recompensada. Una sonrisa rara, de aprecio, apareció en el rostro de Sarah. Cuando se fue, me recosté y respiré hondo. Antes sentía una inquietud constante en esta silla, como si siempre hubiera algo que no sabía, algo que no podía controlar. Ahora ese peso había desaparecido de mis hombros. Yo dominaba cada detalle. Mark me mantenía apartada diciendo, no lo entenderías, Evelyn, las finanzas son complicadas, tú solo sé la cara de la empresa. Ahora yo conocía de memoria cada cheque que firmaba, cada factura que aprobaba. Era la hija de mi padre. Pero ahora también era mi propia mujer. Por la tarde, caminando por el pasillo, era imposible no notar el cambio en las expresiones de los empleados. La mujer a la que antes veían como la hija del jefe o la esposa del señor Ayes ya no estaba. Ahora, cuando me miraban, veían la determinación de acero de alguien que no soltó el timón en medio de una tormenta, que salvó el barco de estrellarse contra las rocas. Sus saludos eran más directos, su tono más respetuoso. La autoridad no se gana gritando ni golpeando la mesa, se gana manteniéndose firme en una crisis. Lo había aprendido en carne propia. Esa noche, al salir por las puertas giratorias del edificio, le dije a mi chofer, déjame en casa, puedes tomarte el resto de la noche libre. Ya no tenía miedo de volver. Las mentiras que se habían filtrado en las paredes de aquel apartamento, las tensiones silenciosas, habían sido purgadas. Cuando entré, Lily estaba en el suelo del salón dibujando con lápices de colores esparcidos. Al verme se levantó de un salto y corrió a abrazarme. Solo tenía 8 años, pero había sentido la tensión de los últimos meses en su pequeño corazón. Creía que su padre estaba en un largo viaje de negocios. Por ahora, por consejo de su terapeuta, dejábamos que la verdad saliera con el tiempo. Pero la intuición de un niño es fuerte. Ella también respiraba el aire más ligero de la casa. Bienvenida a casa, mamá, dijo enterrando la cara en mi cuello. Mira lo que hice hoy en el colegio. Me llevó hasta su dibujo. En el papel había un sol enorme, una casa y 2 figuras de la mano. Una era ella y la otra era yo. No le pregunté por qué no. Había dibujado a su padre, no intenté llenar ese hueco. Es precioso, cariño, dije acariciándole el pelo. Fuimos juntas a la cocina. Había enviado a la empleada a casa temprano. Quería estar sola con Lily para cortar tomates y hervir pasta. Mientras yo estaba en los fogones, Lily se sentó en la encimera, balanceando las piernas y mirándome. Mamá, dijo de repente con voz alegre, sonríes mucho más ahora. La cuchara de madera se me quedó en el aire. Me giré hacia ella. Sí, dijo, antes, cuando papi estaba aquí, siempre parecías cansada, siempre estabas mirando el móvil. Sigues cansada ahora, pero tus ojos brillan, y juegas más conmigo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Me incliné y le besé la frente. Es porque ahora solo estamos tú y yo, y somos un equipo muy fuerte, no necesitamos a nadie más. Lily. Nuestra cena ya no estaba perturbada por el fantasma de Mark en la mesa. Las comidas, antes rotas por sus llamadas y silencios tensos bajo la excusa de problemas en la oficina, ahora estaban llenas de historias del colegio y de nuestras risas. Después de acostar a Lily, fui a mi despacho,
Pero no trabajé, solo miré las luces de Chicago, la ciudad era la misma, las calles eran las mismas, pero yo era otra persona por completo. Había salido de la sombra de Mark, ya no era la esposa de alguien, la hija de alguien o la socia de alguien, era Evelyn, y esta nueva Evelyn sujetaba las riendas de su vida con tanta fuerza que nunca permitiría que nadie se las arrebatara de nuevo. Fue una mañana, años después, cuando por primera vez noté hebras plateadas en mi pelo frente al espejo. Por la tarde, mientras los pasillos de la empresa zumbaban con su ritmo habitual, sonó un golpe suave en mi puerta. Arthur entró, ya no caminaba con pasos rápidos, avanzaba despacio, apoyado en un bastón. El tiempo le había encorvado un poco más los hombros, y había afilado el enfoque de mis ojos. En la mano llevaba el archivo azul anónimo que me traía cada año. Lo dejó en la esquina de mi escritorio, separado de los demás informes. Ya están los resultados, Evelyn, dijo. Su voz era un poco áspera, pero estaba llena de orgullo. Respiró hondo al sentarse. Pensé que querrías verlo. Levanté la tapa del archivo. Arriba había el retrato de un joven. Ben ya no era un niño. Sus rasgos se habían asentado. Aunque la línea fuerte de la mandíbula se parecía a la de su padre, la profundidad y la dignidad de su mirada eran una herencia clara de su abuela. Ellen, resultados de admisión universitaria, explicó Arthur señalando una línea al pie de la página. Facultad de Ingeniería, su primera opción, admitido con honores. Sentí que me temblaban un poco los dedos al sostener el papel. En un mundo donde su padre intentó hacerse rico con engaños y atajos, su hijo triunfaba con su propio esfuerzo. Ben era la redención de aquel legado oscuro. Pasé la página. Esta vez apareció una foto de una joven con un violonchelo. Isa era tan elegante como un cisne. Con su vestido negro. De su recital, explicó Arthur, sus profesores dicen que es un prodigio natural. Ya ha empezado a recibir cartas de invitación de conservatorios en el extranjero. Al mirar esas fotos sentí una ligereza indescriptible en el pecho. Era un éxito más real y duradero que el mayor trato cerrado o el contrato más rentable. ¿Y su madre? Pregunté sin apartar la vista de las fotos. Brenda sospecha algo. Arthur negó con la cabeza, una sonrisa leve y triste en su cara. No, cuando recibió la carta de la fundación volvió a presumir con los vecinos. Nuestra situación ha mejorado un poco. Su padre puede pudrirse en la cárcel, pero a los niños les va mejor. Dice que sigue creyendo que el dinero viene de ese fondo de oportunidad educativa que inventamos. De hecho, llamó a la fundación el mes pasado. Mi hijo empieza la universidad. Preguntó angustiada. No van a quitarle la beca, ¿verdad? Esa mujer sigue preocupada solo por su propio sustento. Ajena al cuadro grande. Mejor que no lo sepa, dije cerrando el archivo. Si lo supiera su orgullo, eso que ella confunde con dignidad, arruinaría el futuro de sus hijos, o peor, los pondría en mi contra. Tienen que crecer sin saber la identidad de la mano que los ayuda. Arthur se apoyó en el bastón y miró por la ventana el horizonte gris de la ciudad. Ellen, dijo en voz baja, si no hubiera llamado a tu puerta aquel día, ¿quién sabe dónde estarían esos niños ahora? Pensé en Ellen, en el gran sacrificio que hizo en sus últimos días antes de su último aliento. Al revelar el secreto de su propia hija, les había dado a sus nietos una hoja en blanco. No solo trajo a mi casa la noticia de una traición, me confió el futuro de dos niños inocentes. Esto es obra suya, Arthur, dije, yo solo soy el instrumento. Esa mujer, al romper una familia, en realidad salvó a esos niños del desastre. Su valentía, incluso años después, ilumina su camino. Arthur tomó el archivo para llevarlo al archivo. Y tú honraste esa confianza, querida, no cualquiera lo habría hecho. La gente ni siquiera da un vaso de agua al hijo de su enemigo. Y tú les diste una vida. No son mis enemigos, dije recordando la mirada clara de Ben en la foto. Son la prueba de la inocencia. Cuando Arthur salió, no volví al trabajo. Me quedé un rato en silencio. El reloj de la pared siguió marcando el tiempo, pero el tiempo ya no estaba en mi contra. Las heridas del pasado habían cerrado, dejando un leve dolor y mucha sabiduría. Ellen por fin podía descansar en paz. Su voluntad se había cumplido. La justicia, en su forma más silenciosa, invisible y elegante, había encontrado su camino. Ben sería ingeniero, Isa dominaría escenarios, y yo, desde la distancia, desde las sombras, los vería y celebraría mi victoria silenciosa. Después de que Arthur se fuera, empujé el cajón despacio y lo cerré con llave. El clic metálico cerró no solo el archivo azul, sino el último ajuste de cuentas en mi propia conciencia. Apreté la llave en la palma, el frío del metal filtrándose en mi piel. Caminé hasta la ventana.
El sol de Chicago se estaba poniendo, dejando un reflejo rojo cansado en el cristal de los rascacielos. Habían pasado años. En esta ciudad a la gente le encanta hablar, sobre todo de mujeres como yo que tienen poder. Algunos vieron lo que le hice a Mark como una venganza despiadada, otros, sin saber mi apoyo secreto a los niños. Me acusaron de ser dura de corazón, y otros quizás se preguntaron en voz baja, ¿lo perdonó alguna vez? Perdonar, no, el perdón exige. Olvidar, exige fingir que no pasó. Yo no he olvidado, nunca olvidé a Mark robándome el trabajo de mi vida, el mundo de mentiras que construyó mirándome a los ojos. Pero tampoco me vengué, no fui yo quien lo mandó a prisión, fueron su ambición, su codicia insaciable y sus crímenes. Yo solo sostuve la balanza de la justicia. Y al otro lado de esa balanza estaban Ben e Isa. La mano secreta que les tendí no fue caridad ni expiación, fue equidad. Los pecados del padre no deben caer sobre los hijos. Si los hubiera abandonado a esas circunstancias, a la pobreza y al amargor de su madre, ¿qué diferencia habría entre Mark y yo? Él hizo de sus hijos parte de una mentira, yo, en cambio, hice posible que se convirtieran en personas, de pie por sí mismas, a la luz de la verdad, y al hacerlo aprendí que la mayor virtud es el silencio, la bondad no se hace a gritos. Se abrió la puerta, Lily entró, ya no era una niña, era una joven preparándose para graduarse en la universidad, con una mirada tan decidida como la mía, llevaba el bolso en la mano, el cansancio del día en el rostro, pero esa luz que no se apaga en los ojos. Mamá, dijo sonriendo, nos vamos, no quiero que lleguemos tarde a la reserva de la cena. La miré, en ausencia de Mark no se había reducido, al contrario, se había vuelto más completa, sabía de los errores de su padre, pero no se había envenenado con ese conocimiento porque yo le había enseñado honestidad y resiliencia. Ya voy, cariño, dije. Alargué la mano para apagar la lámpara del escritorio, pero se me quedó un segundo suspendida. Mi mente volvió una última vez a aquel día, a la tarde en que sonó el timbre, Ellen con su abrigo viejo y desvaído, las manos temblorosas y esa respiración áspera desde los pulmones. Ella era la arquitecta de esta historia, de esta empresa, de la ingeniería de Ben, del violonchelo de Isa y de la paz que yo sentía ahora. Yo quizá había protegido el legado de mi padre, pero esa mujer había salvado un futuro que nunca tendría. Arriesgando el odio de su propia hija, gastó su último aliento en una confesión, y cambió nuestras vidas. Puedes dirigir un imperio, puedes firmar contratos de millones, pero el verdadero poder es la valentía silenciosa de una madre sin nada que perder, haciendo lo correcto. Si no hubiera llamado a esa puerta aquel día, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Rodeé a Lily con el brazo. Vamos, dije. Al salir de la oficina miré atrás una última vez. Las luces se apagaron, las puertas se cerraron con llave, y lo que quedó no fue rabia ni arrepentimiento, fue la paz profunda y silenciosa de haber hecho lo que había que hacer. Quizá en tu vida también una verdad difícil ha llamado a tu puerta, o hay una carga pesada que debes llevar, quizá estás en medio de una tormenta, pero recuerda, los mayores cambios no comienzan con ruido, sino con determinación silenciosa, y a veces, para cambiar el mundo, no necesitas ejércitos, solo necesitas el corazón valiente de una madre.